Frankenstein, a bordo del barco que navega hacia el Polo Norte, le relatará al capitán Walton, que le escucha atónito, angustiado, horrorizado. Amigo mío, yo no sé lo que me acaba de contar. Dios mío, esto tiene que ser una pesadilla. No es posible. Capitán Walton, nuestra manera de vivir nunca cambia tanto como los sentimientos de la naturaleza humana. Había trabajado infatigablemente durante casi 2 años con el único objeto de infundir vida, de dar vida a un cuerpo inanimado, a un cuerpo inerte. Para ello, me había privado de descanso, de salud. Lo había deseado con un ardor que excedía con mucho a la moderación. Pero ahora que lo había conseguido, la hermosura del sueño se desvanecía y la repugnancia y el horror me embargaban. Incapaz de soportar la visión del ser, el aspecto que tenía aquel al que había creado, salí precipitadamente del laboratorio. Estuve durante largo rato paseando por mi dormitorio de un lado a otro sin poder lograr conciliar el sueño. Me parecía imposible llegar a serenarme hasta que el cansancio siguió a la inquietud que había soportado previamente y me arrojé sobre el lecho, tratando de encontrar algunos momentos de olvido. Fue en vano. Pude dormir, sí, pero tuve horribles pesadillas, turbulentas pesadillas. Veía a Elizabeth, a mi querida Elizabeth radiante, paseando por las calles de Ingolstadt, tan bella, tan rebosante de salud. Elizabeth. ¡Víctor! Sorprendido, lleno de alegría, la estreché entre mis brazos. La abracé. ¡Víctor! ¡Elizabeth! ¡Víctor! ¡Mi Víctor! Pero al besar sus labios por primera vez, le empalidecieron. En sus labios la palidez de la muerte. La muerte. Sus rasgos cambiaron. Sus facciones se transformaron. Tuve la sensación, la horrible sensación de sostener entre mis brazos el cadáver de mi madre. Su cuerpo estaba cubierto por un sudario y los gusanos pululaban, reptaban, se retorcían entre los dobleces, entre los pliegues del sudario. Desperté horrorizado. Un sudor frío perla su frente. Le castañetean los dientes. Se convulsionan sus músculos. Y a la amarillenta luz de la luna, que se abre paso entre las negras nubes, filtrándose por las hendiduras de las contraventanas, ve al engendro, al monstruo que ha creado. No. Él no. La criatura ha entreabierto las cortinas que rodean la cama. Le mira fijamente. Entreabrió las mandíbulas y murmuró. Sonidos inarticulados, ininteligibles, puede que a la vez intentando sonreír. Es posible que hablara, pero su creador no le oyó. Ni usted, ni yo. Y una de las manos del monstruo se tiende hacia Víctor. No. Como para cogerle o detenerle. Pero, esquivándole, salta del lecho y sale corriendo de la habitación. Frankenstein ya no está. Baja precipitadamente por la escalera. Pero sí está la criatura frente a nosotros.
frente a usted, frente a mí, frente a todos, silueteada por la pálida luna. Es horrible. Mira hacia un lado, hacia otro, hacia nosotros. Pero usted, yo, no le somos visibles. Somos de otro tiempo. Tiene la mirada perdida y no sabe qué hacer. ¿Quién es? ¿Dónde está? No lo sabe. ¿Fue tras usted? No lo sé, capitán Walton. Nunca mientras huía miré hacia atrás. Temía hacerlo. Temía ver a aquella criatura tras de mí, siguiéndome. Me refugié en el patio de la casa en donde vivía y allí permanecí el resto de la noche paseando arriba y abajo, presa de las más grandes agitaciones, escuchando atentamente. Cualquier ruido me alertaba porque temía que alguno me anunciara la proximidad del cadáver demoníaco al cual le había dado una vida tan miserable, tan desventurada. Ah, amigo mío. Tal vez sería preferible que dejase de recordar lo que sucedió. Le encuentro demasiado... No, capitán, no. Debo contárselo todo. Todo. Suspiro estremecido, porque ningún mortal podría soportar la vista de aquel horrible semblante. Una momia reanimada no sería tan espantosa como aquel desdichado. La verdad es que ya lo había observado cuando aún estaba incompleto. Sí, era feo, repugnante. Su rostro, sus manos. Pero cuando sus músculos y sus articulaciones fueron dotados de movimiento, se convirtió en algo que ni Dante hubiera podido concebir. La criatura poco a poco comienza a conocer el mundo. En un bosque encuentra refugio. Se lo cuenta a Víctor Frankenstein. Se sucedieron muchos ocasos y amaneceres, y cuando menguaron las noches, comencé a diferenciar mis sensaciones. Poco a poco fui distinguiendo con claridad la corriente cristalina que me proporcionaba la bebida y los árboles que me protegían con su follaje. Me complació mucho descubrir que los agradables sonidos que a menudo recreaban mis oídos procedían de las gargantas de los pequeños animales con alas que tantas veces interceptaban la luz. Empecé también a observar con mayor precisión las formas que me rodeaban y a percibir los límites de la brillante bóveda de luz que se extendía sobre mí. A veces intentaba imitar el agradable trino de los pájaros, pero no podía. Otras quería expresar mis sentimientos a mi modo, pero los toscos e inarticulados sonidos que producía me hacían enmudecer de susto. La luna había desaparecido de nuevo y volvió a aparecer, menguada, mientras yo seguía en el bosque. Mis sensaciones eran ya claras y en mi mente surgían cada día más ideas. Mis ojos se acostumbraron a la luz
y a percibir los objetos en su auténtica forma. Podía distinguir una hierba de un insecto y poco a poco empecé a distinguir una hierba de otra. Descubrí que los gorriones solo proferían notas discordantes, mientras que las de los mirlos y los tordos eran gratas y seductoras. Un día en el que el frío me acosaba, encontré una fogata que habían dejado unos vagabundos y experimenté una gran emoción al ver el calor que desprendía, que me era muy grato. En mi alegría metí la mano entre las ascuas encendidas, pero la retiré inmediatamente con un grito de dolor. Pensé que era muy extraño que una misma causa produjera efectos tan opuestos. Examiné el material de la hoguera y descubrí con satisfacción que se trataba de madera. Rápidamente recogí algunas ramas, pero estaban húmedas y no prendieron. Esto me apesadumbró y me quedé sentado observando la actividad del fuego. La leña mojada que había puesto junto a la hoguera se secó y acabó encendiéndose también. Esto me hizo pensar. Descubrí la razón al tocar las distintas ramas y me puse de nuevo a reunir una gran cantidad de ellas para ponerlas a secar y tener una buena provisión. Cuando llegó la noche y con ella el sueño, tuve miedo de que se apagara el fuego. Lo cubrí cuidadosamente con troncos y hojas secas y coloqué encima ramas húmedas. Luego me tumbé en el suelo sobre la capa y me quedé dormido. Cuando desperté, ya había amanecido y lo primero que hice fue ocuparme del fuego. Lo destapé y una brisa suave hizo brotar de él una llama. Esto me indujo a construir con ramas una especie de abanico que me permitía encender las brasas cuando parecían a punto de extinguirse. Cuando de nuevo cayó la noche, descubrí con gozo que el fuego, además de dar calor, también daba luz, siendo útil para preparar alimentos, pues había encontrado restos de asado que los viajeros habían dejado y que tenían un sabor mucho más agradable que las bayas que cogía de los árboles. Intenté hacer lo mismo con mis alimentos y descubrí que así las bayas se estropeaban, pero que las nueces y las raíces tenían un sabor mucho más agradable. Pero los alimentos empezaron a escasear y a veces pasaba todo el día buscando vanamente algo que mitigara los tormentos del hambre. Al darme cuenta de esto, decidí abandonar el lugar que hasta entonces había habitado y buscar otro donde pudiera satisfacer más fácilmente las pocas necesidades que sentía. Lo que más lamentaba era la pérdida del fuego que había encontrado por casualidad
y que no sabía cómo producirlo. Pasé varias horas pensando en el problema, pero me vi obligado a abandonar todo intento de reproducirlo. Envolviéndome con la capa, crucé el bosque hacia el sol poniente. La criatura descubre por medio del diario de Víctor Frankenstein cómo fue creada, algo que echa en cara a su creador. Yo te creé, ser abominable. Yo. Y en guerra estoy contigo. Como Adán, Frankenstein, no había lazo que me uniera a otro ser viviente. Por lo demás, su condición era completamente distinta a la mía en los demás aspectos. Él había surgido de las manos de Dios como una criatura perfecta, próspera y feliz, cuidada con especial atención por su creador, pudiendo conversar con seres de esencia superior a la suya y de ellos adquirir mayor saber. Yo, en cambio, deforme, indefenso y solo. Muchas veces consideré que Satanás era el responsable de mi condición, pues a menudo, como a él le ocurría, al mirar la hermosura de mis protectores, se despertaban en mí amargos sentimientos de envidia. Satanás, no te creo. Fui yo, Víctor Frankenstein, y te infundí vida para el bien, no para el mal. Pero no debía hacerlo, aunque ya es tarde para el arrepentimiento. Otro hecho fortaleció tales sentimientos. Poco después de mi llegada al cobertizo, descubrí algunos papeles en el bolsillo de la ropa que me había llevado de tu laboratorio. ¿Unos papeles, dices? Sí, Frankenstein. Al principio no les di importancia, pero cuando ya era capaz de descifrar los rasgos escritos en ellos, me puse diligentemente a estudiarlos. Era tu diario de los 4 meses anteriores a mi creación. Mi diario. En él describías paso a paso el desarrollo de todos tus trabajos, una relación en la que se entremezclaban referencias e incidentes de tu vida cotidiana. Sin duda, recordarás esos papeles. Me había olvidado del diario. Aquí tienes esos papeles, Frankenstein. En ellos se encuentra todo lo referente a mi nefasto, execrable origen. Revelan con precisión toda la serie de repugnantes circunstancias que lo hicieron posible, y se da una minuciosa descripción de mi aborrecible y detestable persona en un lenguaje que refleja tu propio horror y que hizo el mío imborrable. Sentí náuseas al leerlos. Me sentía enfermo. Frankenstein, exclamé. Maldito sea el día
en que recibí la vida. Maldito creador, ¿por qué hiciste un monstruo tan horrible del cual incluso tú te apartas asqueado? Dios, en su misericordia, creó al hombre hermoso y atractivo, a su imagen y semejanza. Pero yo no soy sino un ente repugnante, cuya semejanza con el hombre lo hace más horrible aún. Ah, Frankenstein. Satanás tenía compañeros para admirarlo y apoyarlo. Yo estoy solo. Me desprecian. Soy abominable. La criatura, que no solo causa horror a cuanto se cruza, sino también odio, está decidida a vengarse de su creador. Y habrá una víctima inocente, la del hermano de Víctor Frankenstein. Frankenstein se lo cuenta al capitán Robert Walton, que lo ha recogido en su barco en el Polo Norte. Al cabo de 2 meses llegó a los alrededores de Ginebra. Fue en un anochecer. Buscó un escondite entre los campos cercanos a la ciudad, en donde pensar acerca de la forma en que debía presentarse ante mí. Se sentía agobiado por el cansancio y el hambre, y demasiado desdichado para gozar de la suave brisa del atardecer o del espectáculo del sol, ocultándose tras los imponentes y formidables montes del Jura. Un corto sueño le libró del dolor de pensar. Un sueño que fue interrumpido por un hermoso niño al acercársele corriendo al lugar que había elegido como refugio. De pronto, al verlo, me asaltó la idea de que tal criatura no tendría prejuicios y de que era demasiado pequeña como para haber adquirido el miedo a la deformidad. Por lo que, si puedo cogerlo y educarle para que sea mi amigo y compañero, no estaré solo en este poblado mundo. Impulsado por tal pensamiento, cogí al pequeño cuando pasó junto a mí. Tan pronto como me vio, se cubrió los ojos con las manos y dejó escapar un grito desgarrador. Pero, niño, no. Y la aparté con fuerza. Suélteme. Las manos del rostro. Suelte. ¿Qué significa esto? Suelte, no. No trato de hacerte daño. Escúchame. Suélteme. Quiero ser tu amigo. Déjeme ir. Es un monstruo horrible. Un monstruo. Es repugnante. Quiere comerme. Suélteme. No. Es un ogro. Suélteme o llamaré a mi padre. Pequeño, ya no verás más a tu padre. Tienes que venir conmigo. Monstruo perverso. Déjame ir. Mi padre es un juez. Es el señor Frankenstein. Frankenstein. Él te castigará. No te atreverás a retenerme. Frankenstein. Entonces tú, pequeño, perteneces a mi enemigo. Perteneces a aquel de quien he jurado vengarme eternamente. Frankenstein, serás mi primera víctima. No, mi padre. El niño siguió forcejeando
y cubriéndome de insultos que solo traían desesperanza a mi corazón. Oh, creo que es un ogro monstruo. Lo cogí del cuello para hacerle callar y apreté su garganta. Y en un instante después cayó muerto a mis pies. Contemplé a mi víctima con el corazón henchido por aquel triunfo infernal. Yo también puedo sembrar la desolación. Mi enemigo no es invulnerable. Esta muerte le traerá dolor, le desesperará y otras 1000 calamidades que le atormentarán y le destruirán. Le destruirán. ¡Ah, Frankenstein! Víctor Frankenstein, disponiéndose a cumplir la promesa que hizo al monstruo, la de crear una hembra para él, reflexiona sobre sus consecuencias. Estoy a punto de dar vida a otra criatura. Vida. Pero del comportamiento que tendrá, nada puedo adivinar. Será como él. Puede llegar a ser 1000 veces más diabólica que su compañero. Deleitarse con el dolor, con la muerte. Él me ha jurado que en cuanto tenga a su hembra se alejará del hombre para siempre, ocultándose en parajes desérticos. Pero ¿y ella? Ella, aún sin vida, no ha hecho tal juramento. Ella, que con toda probabilidad puede ser un animal capaz de pensar y razonar, tal vez se niegue a cumplir un pacto hecho antes de su creación. Y hasta pueden llegar a odiarse mutuamente. La criatura que hoy vive odia su propia monstruosidad. No puede ocurrir que la aborrezca aún más cuando la vea reflejada en forma femenina. Puede que ella lo rechace, que se aparte de él con repugnancia, que busque la superior belleza del hombre. ¿Y si le abandona? Él de nuevo solo, desesperado, mucho más por ser despreciado por un ser de su misma, de su propia especie. ¿Pero qué estoy haciendo? Aun cuando abandonen Europa para ir a vivir a las soledades del Nuevo Mundo, una de las cosas que más anhelará el demonio es tener hijos, como consecuencia del afecto que tanto desea. Por la tierra se puede propagar una raza de demonios capaces de reducir la misma existencia de la especie humana a una condición precaria y llena de horror. Tengo derecho a desatar esta maldición sobre las generaciones venideras en mi propio provecho. Hasta ahora he estado animado por los sofismas del ser que he creado. Sus amenazas me han aterrorizado. Pero ahora, por primera vez, comprendo la maldad que encierra mi promesa. Me estremezco al pensar que en épocas futuras se maldecirá mi egoísmo por haber comprado la paz a un terrible precio, el de la existencia de toda la raza humana. ¿Eso qué es? Un temblor conmociona todo mi cuerpo. El corazón se me paraliza. No. Veo a la luz de la luna al demonio en la ventana. Una espantosa sonrisa arruga sus labios al hallarme cumpliendo con la tarea que me he asignado. Me ha seguido
Sí, me ha seguido. Ha vagado por los bosques. Se ha escondido en cuevas. Se ha refugiado en páramos deshabitados. Y ahora está aquí. Aquí. Viene a comprobar mis progresos y a reclamar el cumplimiento de mi promesa. Al mirarle descubro en su horrible rostro una expresión de malevolencia y de traición. Mi promesa, la de crear otro ser como él, me invade una sensación de locura. Ese otro ser, tengo que destruirlo. Tengo que destruirlo. Destruirlo, destrozarlo, destruirlo. Frankenstein, has destruido el trabajo que ya habías empezado. Lo has destrozado. ¿Qué te propones? ¿Te atreves a romper tu promesa? He soportado miserias y fatigas. Me fui de Suiza cuando tú lo hiciste. Me arrastré por las riberas del Rin, entre sus islas y por las cimas de sus colinas. He vivido muchos meses en los montes de Inglaterra y en las soledades de Escocia. He padecido cansancio, hambre, frío, y te atreves a destruir mis esperanzas. Vete. Rompo mi promesa. Jamás volveré a crear otro ser deforme y vil como tú. Esclavo, intenté razonar contigo, pero te has mostrado indigno de mi condescendencia. Recuerda mi poder. Te crees desgraciado, pero puedo hacerte tan miserable que hasta la luz del día te será odiosa. Eres mi creador, pero yo soy tu amo. Obedece. La hora de mis vacilaciones ha pasado, concluyendo así el periodo de tu poder. Tus amenazas no pueden conmoverme, ni obligarme a ejecutar ninguna maldad. Al contrario, reafirman mi determinación de no crear una compañera para tu perversidad. ¿Crees acaso que con toda sangre fría puedo crear a un demonio que goce con el dolor y la muerte? ¡Vete! Estoy decidido, y tus palabras solo lograrán despertar mi ira. ¿Por qué cada hombre ha de tener una esposa para su lecho y cada bestia su compañera, y yo tengo que permanecer solo? Mis buenos sentimientos han sido recompensados con el odio y el desprecio. ¡Ah, mortal! Podrás odiar, pero ten cuidado. Tus horas transcurrirán en el terror y las miserias, y pronto descargaré sobre ti el golpe que te hará infeliz para el resto de tus días. ¿Por qué habrías de ser feliz cuando yo me arrastro en medio de mi dolor? Puedes destruir mis demás pasiones, pero quedará el deseo de la venganza. Venganza que a partir de hoy me será más preciada que la luz o el alimento. Frankenstein, podré morir, pero antes tú, mi tirano y verdugo, maldecirás el sol que alumbra tus desgracias. Ten cuidado, pues no temo a nada. Por lo tanto, soy poderoso. Con la astucia de la víbora, esperaré a que llegue el momento de inyectarte el veneno. Te arrepentirás, mortal, del daño que me has causado. ¡Calla! ¡Demonio! Y no envenenes el aire con la vileza de tus palabras. Te he dado a conocer mi decisión.
y no soy un cobarde para doblegarme ante tus amenazas. ¡Vete! Soy inexorable. Bien, Frankenstein. Me voy. Pero recuerda. Sí, recuerda. Estaré contigo en tu noche de bodas. La criatura, al negarse Víctor Frankenstein a crear una hembra para él, jura vengarse. Le amenaza diciéndole que estará con él en su noche de bodas. Celebrada la ceremonia, tras la fiesta, Víctor y Elizabeth pernoctan en Evian, tras viajar por el lago Leman. A las 8 desembarcaron. Pasearon un rato por la orilla de la playa, disfrutando de la efímera luz. Luego se retiraron a la posada, desde donde contemplaron el hermoso panorama, todo un maravilloso conjunto. El agua, los bosques y las montañas envueltas en sombras, aún visibles sus oscuras siluetas. El viento, que había amainado en el sur, se levantó con violencia por el oeste. La luna, tras alcanzar su cénite en el cielo, comenzaba a descender. Las nubes pasaban ante ella, más rápidas que el vuelo de los buitres, y hacían palidecer sus rayos, mientras el lago reflejaba el inquieto paisaje del cielo, que hacían parecer más inestables aún las olas que comenzaban a levantarse. Había agitación en el cielo y en las aguas, también en la mente de Víctor. Había temido la llegada de la noche, y ya era de noche, y podía resultar una noche trágica, horrible. Y de repente empezó a caer una gran tormenta de agua, una lluvia muy espesa. Había estado tranquilo durante el día, pero 1000 temores me asaltaron tan pronto como la oscuridad cubrió las formas de las cosas. Estaba desasosegado y alerta mientras apretaba con la mano derecha la pistola que ocultaba en el pecho. Cualquier ruido me sobresaltaba, pero había decidido que vendería cara mi vida y que no daría un paso atrás mientras no cayera yo o mi adversario. Elizabeth observó largamente, con timidez y silencio, mi agitación. Había algo en mi mirada que la aterraba, y temblando, acabó preguntándome: Mi querido Víctor, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué temes? Parece que tienes miedo de algo. Elizabeth, no. Tranquilízate. Calma, mi amor. Cuando esta noche acabe, habrá pasado el peligro. Pero esta noche es espantosa. Espantosa. Pasé una hora en tal estado de ánimo. Pero de repente pensé en lo terrible que habría de ser para mi esposa el presenciar el combate que esperaba de un momento a otro, razón por lo cual le supliqué insistentemente que se retirara. Decidí que no le iría a hacer ninguna compañía hasta saber algo acerca de la situación de mi enemigo. Elizabeth me dejó solo por fin y continué recorriendo la casa, registrando todo rincón en que pudiera ocultarse mi adversario, pero no encontré rastro alguno de él. Y cuando ya pensaba que algún incidente fortuito había surgido para impedirle el cumplimiento de su amenaza, oí de pronto un grito terrible y desgarrador que provenía de la habitación en la que Elizabeth se había retirado. En cuanto lo oí, comprendí toda la verdad. Mis brazos me colgaron sin fuerzas y se me paralizaron los músculos.
Podía sentir la sangre correr por mis venas, su latido en las extremidades. Tal estado no duró sino un instante. El grito volvió a oírse y yo me precipité dentro de la habitación. ¡Dios mío! ¿Por qué no me quitaste la vida en aquel momento? ¿Por qué estoy todavía aquí, hablando de la muerte de mi mayor esperanza y de la criatura más pura que haya existido en la tierra? Elizabeth, sin vida, yacía sobre la cama, con la cabeza colgando hacia un lado y el rostro medio oculto por el cabello. Pálida, desencajada. Donde quiera que miro veo la misma imagen, con sus brazos inertes, con su cuerpo yerto, tal como la dejó el asesino sobre el lecho nupcial. Como después de ver aquello pude seguir viviendo. La vida es obstinada y se aferra a quien más la detesta. Por un momento perdí la noción de todo y me desplomé. Víctor, al recobrarse, se encontró rodeado por la gente de la posada. Sus rostros expresaban un gran terror, pero eran tan solo un débil reflejo, una sombra de los sentimientos que a él le oprimía. ¿Y Elizabeth? Señor, ella... ¿Dónde está? Ya recuerdo. Cielo santo. Víctor no lo dudó. Se abrió paso entre los que le rodeaban y fue a la habitación donde yacía el cuerpo de Elizabeth. Elizabeth, mi amor, mi esposa. Elizabeth, tan querida y tan apreciable. La habían movido de la postura en la que él la había hallado. Estaba con la cabeza sobre su brazo y un pañuelo sobre la cara y el cuello. Parece que duerme. Pero no. Sé que no duerme. Y Elizabeth. Víctor se arrojó sobre ella y la abrazó con ardor, pero su mortal languidez y la frialdad de sus miembros le hicieron comprender que lo que abrazaba no era la Elizabeth que había querido y amado. Y estas huellas, las huellas asesinas de los dedos del demonio en su cuello. Elizabeth, el aliento ya no sale de tus labios. Estando todavía abrazado a su cuerpo, en la agonía de la desesperación, se le ocurrió levantar la vista. Miró hacia arriba y sintió una especie de pánico al ver la pálida luz amarillenta de la luna que iluminaba la habitación. Las contraventanas habían sido abiertas y con horror indescriptible, por el hueco de la ventana, vio la figura del ser más horrible y odiado por él. ¡Tú, monstruo abominable! El rostro del monstruo pareció sonreír burlonamente mientras señalaba con el dedo el cadáver de Elizabeth. ¿Cómo te atreves? Víctor se precipitó hacia la ventana. ¡Miserable! Sacó la pistola que tenía oculta en el pecho. ¡Vete al infierno! Pero el monstruo le eludió. Saltó y corrió con la velocidad de un relámpago, zambulléndose luego en el lago. Te perseguiré. Te mataré, engendro. Vayas donde vayas, iré siempre tras de ti. El sonido del disparo atrajo a la gente a la habitación. ¿Qué ocurre, señor? Ha huido por allí. ¿Huido? ¿Quién, señor? El asesino, quien mató a mi esposa. Persigámosle, señor.
Salieron en botes tras el asesino. Hasta llegaron a echar redes, pero todo fue en vano. Es inútil. Es astuto el miserable. Pero yo pondré fin a su horrible existencia. Yo, su creador. Víctor Frankenstein perseguirá a su criatura hasta el Polo Norte. Recogido por el capitán Walton, le cuenta su vida que toca a su fin. Walton, en su diario, anota cuanto le dice. Walton, aceptando la voluntad de la tripulación, regresará sin poder llevar a cabo sus objetivos. El cirujano, tras reconocer a Víctor, le dirá: Lo siento, capitán, pero a su amigo apenas le quedan unas horas de vida. Pronunciada tal sentencia, a mí ya solo me quedaba lamentarme y tener paciencia. Permanecí sentado a la cabecera de su lecho, mirándolo. Tenía los ojos cerrados y me pareció que dormía. Pero poco después me llamó con voz apagada, indicándome que me acercara aún más a él, y me dijo: Capitán Walton, amigo mío, las fuerzas en las que confiaba me han abandonado. Presiento que moriré pronto y que él, mi enemigo, seguirá con vida. No crea, Walton, que en los últimos instantes de mi vida sigo sintiendo ese odio ardiente y el deseo de venganza que antes tenía. Pero siento justificado el desear la muerte de mi adversario. Durante estos últimos días me he ocupado en examinar mi conducta anterior y no la he encontrado condenable. En un rapto, en un ataque de locura, creé una criatura racional. Y en la medida de mis posibilidades, estaba obligado a velar por su felicidad y bienestar. Tal era mi deber. Pero aún tenía otro mayor. Mi deber hacia mis semejantes tenía más importancia para mí, porque incluía un mayor grado de felicidad o desventura. Impulsado por este criterio, me negué. E hice bien en negarme a dar vida a una compañera para mi primera creación. Esta habría mostrado una gran maldad. Él acabó con mis amigos, destruyendo a seres que poseían exquisita sensibilidad, así como unas virtudes poco comunes. Y eran felices. Aún no sé dónde se detendrá su sed de venganza. Aunque sea desgraciado, debe morir para no hacer desgraciados a otros. La misión de destruirle era mía. Pero he fracasado. Ya una vez, capitán Walton, impulsado por razones egoístas y deleznables, le pedí que terminara la tarea que yo podía dejar inacabada. Hoy, ahora, cuando solo me induce la razón y la virtud, vuelvo suplicante a pedírselo.
puedo, sin embargo, pedirle que renuncie a su país y a sus amigos para cumplir con la tarea que a mí me correspondía. Vuelve a Inglaterra. Así que hay pocas posibilidades de que se encuentre con el monstruo. Pero a usted le dejo el reflexionar sobre estos puntos y el decidir lo que usted considere que debe hacer según su deber. La proximidad de la muerte turba mis pensamientos y mi razón, y no me atrevo a pedirle que haga lo que yo considero justo, pues puedo estar cegado por la pasión. Me inquieta que siga con vida y que sea un instrumento de maldad. Pero en esta hora en que espero mi liberación, me siento feliz por primera vez desde hace varios años. Pasan ante mí los espíritus de aquellos a los que tanto quise y corro a sus brazos. Adiós, Walton. Busque la felicidad en la paz y evite la ambición, aun aquella que en apariencia se le muestre como inofensiva, al querer distinguirse en la ciencia y en los descubrimientos. Pero, ¿por qué hablo así? ¿Por qué le digo todo esto? Yo he fracasado. He visto truncadas mis esperanzas. Pero otros pueden triunfar. A medida que hablaba, su voz se hacía más débil. Y finalmente, agotado por el esfuerzo, se hundió en el silencio. Media hora más tarde, intentó hablar, pero no pudo. Oprimió mi mano débilmente, y sus ojos se cerraron para siempre. En sus labios, mientras, hubo una débil y bondadosa sonrisa. Margaret, hermana mía, ¿qué comentario puedo hacer ante la prematura muerte de un espíritu tan magnífico? ¿Qué podría decirte para hacerte comprender la magnitud de mi pena? Todo lo que dijera sería pobre e inadecuado. Las lágrimas me fluyen en abundancia. Mi razón se ensombrece bajo una nube de desesperanza. Pero ya navego rumbo a Inglaterra. Allí, tal vez, encuentre algún consuelo. Así, muy lejos de su país, ha muerto Víctor Frankenstein, proclamándose culpable de la muerte de su querida Elizabeth, de su hermano William,
de su amado padre, de su amigo Henri Clerval, de Justin Maurice. Se ha muerto sin poder vengarse. O se venga muriéndose. El capitán Walton, al oír unos ruidos, deja de escribir. ¿Estos ruidos? Pero es medianoche y la brisa sopla mansamente. La guardia de cubierta apenas se mueve. Diría que se trata de una voz humana, aunque muy áspera. Proviene del camarote donde está el cuerpo de Frankenstein. Es preciso que vaya a ver lo que sucede. Sí. Aquí es. Cielo santo. ¡Qué escena presencio! Me aturde. Me horroriza. Creo que nunca tendré fuerzas para contarla. Pero si no la anoto, mi narración quedará incompleta. ¿Cómo describir? En el camarote de Frankenstein, sobre su cadáver, se inclina una figura que me es imposible describir. No hay palabras para hacerlo. Tiene una estatura gigantesca y su constitución es la de un ser deformado, tosco. Su cara se inclina sobre el ataúd. No la veo. Está oculta por un pelo largo y descuidado. Pero una de sus manos, tan grande, señor, la tiene extendida. Por su color, por su textura, parece la de una momia. ¿Me ha visto? Salta hacia la ventana. Dios mío, nunca he contemplado una visión tan horrible como la de su rostro. Es de una fealdad repugnante, espantosa, terrible. Cierro los ojos involuntariamente. Walton, recuerda tus obligaciones acerca de esta criatura. ¡Detente! Se queda quieto. Me mira sorprendido. Pero de nuevo vuelve a mirar el cadáver de su creador. Parece que se ha olvidado de mi presencia. Sus facciones y sus gestos parecen animados por la furia de una pasión incontrolable. Esta es también víctima mía. Con su muerte, mis crímenes han concluido. El horrible drama de mi existencia llega a su fin. Ah, Frankenstein, hombre tan generoso y abnegado, ¿de qué me sirve ahora pedirte que me perdones? A mí, el que te ha destruido despiadadamente, así como a cuanto amabas. Ay, pero
Estás frío y no puedes contestar. Su voz era entrecortada, como si se le ahogara. Mi primer impulso, que me inducía a la obligación de cumplir el último deseo de mi amigo y destrozar aquel ser, fue frenado por una mezcla de curiosidad y compasión. Me acerqué a la extraña criatura. No me atreví a volver a mirar su rostro, porque había algo espantoso y sobrenatural en su frialdad. Algo extraterreno, inhumano. Traté de hablar, pero no pude. Las palabras murieron en mis labios. El monstruo siguió profiriendo feroces e incoherentes reproches sobre sí mismo. Por fin logró dominarse y me atreví a decirle: tu arrepentimiento es inútil. Si hubieras escuchado la voz de la conciencia y del remordimiento antes de llevar hasta este extremo tu diabólica venganza, Frankenstein aún viviría. ¿Acaso se imagina que he sido insensible al dolor y al remordimiento? Frankenstein, él no sufrió mientras llevaba a cabo su hazaña. No sufrió ni la 10,000ª parte de lo que he sufrido yo durante su ejecución. Un terrible egoísmo me instigaba al mismo tiempo que mi corazón se envenenaba de remordimiento. ¿Cree que los gemidos de Clerval fueron música para mis oídos? Mi corazón fue hecho para ser sensible al amor y a la amistad. Y cuando empujado por la desdicha hacia el mal y el odio, no soporté lo violento del cambio sin sufrir lo que usted no podrá imaginar. Tras el asesinato de Clerval, volví a Suiza, vencido, con el corazón destrozado. Compadecía a Frankenstein y mi piedad se fue tornando en horror hasta llegar a aborrecerme a mí mismo. Pero cuando descubrí que él, el que un día me diera la vida, la causa de mis indescriptibles tormentos, se atrevía a esperar la felicidad, cuando me di cuenta de que en tanto que acumulaba desdicha y desesperanza sobre mí, buscaba su propio deleite en sentimientos y pasiones cuyas mieles me estaba para siempre prohibida. Entonces, la envidia incontrolable y la amarga indignación provocaron en mí una insaciable sed de venganza. Recordé mis amenazas y decidí que habría que cumplirlas. Sabía que de esa manera me preparaba para un tormento mortal. Pero era yo el esclavo y no el amo de un impulso que detestaba, pero que no podía desobedecer. Y cuando ella murió, no experimenté ningún pesar. No fui desdichado. No sufrí. Había desechado todo sentimiento. Había reprimido toda angustia para arrojarme en brazos de la desesperación y así gozar. A partir de entonces, el mal se convirtió en un bien para mí. El mal
era ya mi único aliciente. Llevado hasta tal extremo, no tuve otro remedio que adaptar mi naturaleza a un elemento como yo, que voluntariamente había escogido. La realización de mis demoníacos designios llegó a ser una insaciable pasión. Ahora todo ha concluido. He aquí a mi última víctima. Al principio me habían conmovido sus manifestaciones de desventura por sus desdichas. Pero cuando recordé lo que Frankenstein había dicho sobre su poder de elocuencia y persuasión, y cuando volví la mirada sobre el cuerpo sin vida de mi amigo, la indignación renació en mi interior. Miserable, desventurado, has venido aquí a gimotear sobre la desolación que has ocasionado, la desolación que tú mismo has creado. Ahora vienes a lamentarte. Arrojas la antorcha sobre un montón de edificios y una vez consumidos todos, te sientas entre sus ruinas a lamentar su derrumbamiento. ¡Demonio hipócrita! Si aquel cuya muerte lloras viviese todavía, aún sería objeto y víctima de tu odiosa venganza. Lo que sientes no es piedad, no es compasión. Te lamentas solo porque la víctima de tu maldad ha escapado a tu poder. Ah, no. No es eso. No es eso. Esa es la impresión que te producen mis acciones. Una impresión. Pero no es un sentimiento de compasión por mis sufrimientos lo que busco. Ya ni siquiera simpatía podré encontrar. Cuando quise hallarla por primera vez, lo que deseaba era compartir el amor y la virtud y los sentimientos de felicidad y cariño desbordaban en mí. Pero ahora que la virtud se ha convertido para mí en una sombra y la felicidad y el afecto en amarga y odiosa desesperación, ¿en dónde debo buscar simpatía? Me resigno a sufrir en soledad lo que duren mis sufrimientos. Cuando muera, no me importará que el odio acompañe mi recuerdo. Hubo un tiempo en que confiaba encontrar seres que perdonaran mis deformidades y me amaran por las excelentes cualidades que era capaz de manifestar. Me guiaban nobles sentimientos de honor y devoción. Pero el crimen me ha degradado por debajo de la limaña más ruin. No hay culpa, ni daño, maldad o miseria que puedan compararse con las mías. Cuando examino el espantoso inventario de mis pecados, no puedo creer que soy la misma criatura cuyo pensamiento estuvo lleno de visiones trascendentes y sublimes sobre la belleza y la majestad del bien. Pero así es. El ángel caído se torna en maligno demonio. Sin embargo, tal enemigo de Dios y de los hombres tiene amigos y compañeros en su desolación. Yo, en cambio, estoy solo. Solo. Usted, que llama a Frankenstein su amigo, parece tener conocimiento de mis crímenes y de sus desventuras, pero por muchos detalles que de ellos le diera, no puedo contarle las horas y meses de miseria que he soportado, consumiéndome bajo
bajo pasiones impotentes, pues, aunque destruía sus esperanzas, no por ello satisfacía mis propios deseos, que seguían ardientes e insatisfechos. Aún deseaba amor y amistad, y aún se me repudia. No había injusticia en esto. Debo ser considerado el único criminal cuando toda la humanidad ha pecado contra mí. ¿Por qué no odia a Félix, que arrojó injustamente de su casa a un amigo? ¿Por qué no maldice al campesino que trató de matar al que había salvado a su hija? ¡Ah, no! Esos son seres virtuosos e inmaculados. Yo, el miserable, el abandonado, soy un aborto al que hay que despreciar, patear, arrojar y pisotear. Aún ahora me hierve la sangre al recordar tal injusticia. Pero sí, es cierto que soy un desdichado. He asesinado a seres encantadores e inofensivos. He estrangulado a inocentes criaturas mientras dormían. Y he apretado la garganta de quien no me había hecho daño a mí ni a ningún ser humano. He arrastrado la desdicha a mi creador, el hombre más digno de respeto y admiración. Le he perseguido hasta convertirlo en esta ruina. Aquí yace, pálido y frío por la muerte, tan blanco como la nieve. Usted también me odia, pero su odio no puede compararse con el que siento por mí mismo. Su repulsión no iguala a la que yo mismo siento por mí. Contemplo estas manos, mis manos, que han ejecutado tantos crímenes. Pienso en la imaginación que los concibió y ansío que llegue el momento en que no vuelva a verme más las manos, que mis remordimientos no torturen más mi corazón, que no pueda ver nada, pensar nada. No tema, no volveré a ser el causante de más crímenes. No seré más instrumento de nuevas maldades. No más desgracias por culpa mía. Mi obra, mi tarea, casi ha concluido. No hace falta su muerte, Capitán Walton, ni la de ningún otro hombre, para que concluya la serie de crímenes y se cumpla lo que se debe cumplir. Sí, mi muerte. Su muerte. No crea que tardaré en llevar a cabo mi sacrificio. Abandonaré su barco en el témpano que me ha traído aquí y buscaré el extremo norte de la Tierra, el punto más alejado y septentrional del hemisferio. ¿Y qué hará? Construiré una pira funeraria y reduciré a cenizas mi cuerpo miserable para que sus restos no inspiren a otro desgraciado a crear otro ser como yo. Moriré. No sentiré más las agonías que ahora me consumen, ni seré presa de sentimientos insatisfechos.
dejaré de padecer la angustia que me consume. Ha muerto aquel que me crió, quien me trajo a la vida. Cuando yo tampoco exista, se desvanecerá muy pronto el recuerdo de nosotros dos. Jamás volveré a ver el sol, ni las estrellas, ni a sentir el viento acariciarme las mejillas. La luz, la sensibilidad y el sentimiento desaparecerán. Y así encontraré la felicidad. Debí morir hace unos años, cuando las imágenes de este mundo se abrieron por primera vez a mis sentidos, cuando percibí el saludo cálido del verano y oí el susurro de las hojas y los trinos de los pájaros, cosas que lo fueron todo para mí, todo. Hubiera llorado de pensar en morir, pero ahora la muerte es mi único consuelo, manchado de crímenes, destrozado por el remordimiento. ¿Dónde puedo hallar descanso sino en la muerte? Adiós. Le dejo. Será el último de los humanos que vean mis ojos. Adiós, Frankenstein. Ah, Frankenstein, mi creador. Si estuvieses vivo y abrigases deseos de venganza contra mí, lo saciaría mejor mi vida que mi muerte. Mejor dejarme vivir que destruirme. Pero no ha sido así. Buscaste mi muerte para que no pudiera causar más desgracias. Tú buscaste mi destrucción. No querías que pudiera cometer más atrocidades. Frankenstein, si de alguna forma desconocida para mí no has dejado de pensar y de sentir, no puedes desear un mal más grande que el que ahora siento. El mal que dirijo contra mí mismo. Aun condenado como estabas, mi agonía es mayor que la tuya, pues el aguijón implacable, el terrible zarpazo del remordimiento, no dejará lugar en mis heridas hasta que la muerte las cierre para siempre, para siempre. Oh, mi creador, Frankenstein, pronto moriré y dejaré de sentir lo que siento. No tardaré en extinguirme en mis sentimientos. Subiré triunfante a mi pira funeraria y gozaré en la agonía de las llamas torturadoras. El viento barrerá mis cenizas arrojándolas al mar, y mi espíritu, Frankenstein, descansará en paz. Y si puede seguir pensando, lo hará de otra manera. Adiós. Adiós, Frankenstein. Dichas tales palabras, la criatura saltó rauda por la ventana del camarote al témpano que flotaba junto al barco. Las olas no tardaron en alejarlo con rapidez y se perdió en la lejanía, en una oscura lejanía. Adiós, Frankenstein. Y usted, yo, todos, sobre un bloque de hielo, nos hundimos en las tinieblas. Somos la criatura. Para el capitán Walton, el monstruo se pierde en la distancia y en la oscuridad. Para nosotros, el barco, él, la tripulación.
y Víctor Frankenstein son los que se pierden en la distancia y en la oscuridad. Frankenstein, pronto, muy pronto, encenderé la pira funeraria. Y en mi pira funeraria, el fuego irá quemando mi espantoso cuerpo y mi espantoso espíritu. Las llamas me liberarán. Yo, Frankenstein, tu criatura, quise ser bueno, querer y ser querido, amar y ser amado. Quería a todos, pero todos me rechazaron. Toda la humanidad, pero sobre todo, tú, mi creador, mi Dios. Una sonrisa tuya, una amable mirada, unas cariñosas palabras, una tierna caricia. Oh, Frankenstein, te amé, te adoré y te odié. Pero ahora, mi creador, descansemos en paz. Adiós.